En este vídeo vamos a ver cómo realizar el estudio de estacionalidad para algunos de los ejemplos que hemos venido trabajando. Recordemos que el estudio de estacionalidad solo tiene sentido cuando queremos estudiar patrones que se repiten dentro de un mismo año a lo largo de diferentes periodos. Por lo tanto, solo podemos utilizar, en este caso, bancos de datos donde tengamos información anual con una escala temporal más baja. Por ejemplo, en el ejemplo de permisos de conducción o de víctimas de accidentes, que por debajo del año tenemos el mes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es estudiar los índices estacionales asociados a los meses en cada uno de estos ejemplos. En primer lugar, vamos a usar el banco de datos de permiso de conducción, y para poder realizar el estudio de estacionalidad lo primero que tenemos que hacer es eliminar la tendencia asociada a estos datos que hemos obtenido anteriormente. Por lo tanto, lo que hacemos es crear una columna nueva que va a ser sin tendencia, y donde vamos a calcular ese valor sin tendencia. Vamos a asumir en todo momento que tenemos un modelo multiplicativo. Luego, para poder obtener el modelo sin tendencia, lo que tenemos que hacer es dividir el valor observado, en este caso el número, entre el valor de la tendencia obtenida. Es decir, que lo que hacemos es igual a este valor dividido este valor de aquí. Una vez lo tenemos, pues simplemente lo que hacemos es clicar aquí dos veces y ya tendríamos los valores asociados. Cuando queremos hacer el estudio de estacionalidad, lo que tenemos que hacer es el estudio de esta variable por cada mes, más concretamente el estudio de medias. Luego lo que hacemos es seleccionamos todos los datos, insertar, tabla dinámica, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, en este caso, en vez de hacer una hoja nueva, vamos a hacer en hoja de cálculo existente, y le vamos a indicar que nos la coloque en este punto de aquí, y así no nos desaparecerá. Aquí tenemos la tabla dinámica. Lo que tenemos que hacer es estudiar en función del mes, ¿vale?, el valor sin tendencia, más concretamente el valor que corresponde al promedio de todos los valores obtenidos en cada uno de los meses. Simplemente hacemos esto y aquí tendríamos los promedios. Si queremos quitar la categoría de blanco, pues simplemente venimos aquí y demarcamos el blanco. Estos serían los índices estacionales asociados. Podemos ver, por ejemplo, cuál es el que tiene el valor más alto, que es el mes de julio. Es decir, que en el mes de julio es donde estacionalmente se produce un mayor número de renovaciones o altas de los permisos de conducción. Si quisiéramos representarlo, podríamos marcar simplemente y insertar un gráfico de líneas. Y aquí tendríamos el gráfico asociado correspondiente al índice estacional, en este caso la corrección estacional asociada a cada uno de ellos. Como lo que necesitamos en realidad es el efecto de cada mes corregido por el total, recordemos que lo que tenemos que hacer es calcular de alguna forma el promedio asociado de cada uno de estos, es decir, cuánto representa este sobre el total, cada uno de ellos, y por lo tanto lo que hacemos es dividir este valor de cada uno de los meses con respecto al total, ¿vale? Para poder hacer eso sin ningún tipo de problema con la tabla dinámica, simplemente control C y aquí pegado especial, valores. Y lo que hacemos es obtener la corrección estacional como el valor que tenemos aquí dividido el total.
arrastramos para calcular cada uno de ellos. De esta forma habríamos obtenido lo que es la corrección estacional. Si quisiéramos calcular el índice estacional tal y como lo hemos definido, pues sería simplemente este valor multiplicado por 100. Ese sería el índice estacional. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, en el mes de julio hay un incremento estacional del 21% sobre el número de expediciones. Es que eso significa que estacionalmente debemos corregir ese valor con ese incremento del 21%, que en términos de corrección viene asociado por ese coeficiente. Eso lo veremos en la parte de predicción del vídeo siguiente. Vamos a hacer ahora el mismo estudio para el otro banco de datos, es decir, lo vamos a hacer para las víctimas de accidentes. En este caso, lo primero que debemos hacer de nuevo es el modelo sin tendencia. Recordemos que estamos trabajando con los heridos graves. Volvemos con un modelo multiplicativo. Simplemente cogemos heridos dividido la tendencia, marcamos y aquí tendríamos los valores. Y ahora de nuevo marcamos los valores e insertamos tabla dinámica. Le vamos a decir, igual que antes, que no la pegue aquí para que sea más fácil, y como antes aquí pondremos las filas y aquí pondríamos el valor sin tendencia y de nuevo volvemos a calcular el promedio. Aquí ya tendríamos los promedios asociados. Si queremos calcular la corrección estacional, pues igual que hemos hecho antes, control C, lo vamos a pegar aquí. Este sería la corrección, este es el valor, ¿vale? Y la corrección estacional es simplemente este valor dividido por el total. Y el índice estacional es simplemente la corrección multiplicada por 100. ¿Vale? Se puede ver, por ejemplo, que en el mes de julio hay un incremento de un 29,34%, mientras que en el mes de enero hay un 80,53%. Eso lo que implica es que a ese valor de heridos graves que observemos en un mes de enero cualquiera de la serie siguiente, deberemos corregirlo con ese efecto estacional, es decir, deberemos multiplicarlo por el factor de 0,80 para conseguir corregir y eliminar ese efecto estacional y que la serie sea lo más estable posible. Bueno, pues hemos podido ver cómo obtener los índices estacionales y las correcciones estacionales necesarias para el proceso de predicción para diferentes ejemplos. Hemos visto que simplemente lo que debemos hacer es calcular la serie sin tendencia y luego hacer un estudio de las medias asociadas con el periodo estacional en el que nos estábamos centrando, que en este caso en ambos ejemplos era los meses, y simplemente a partir de ese promedio calculamos la corrección estacional y por último el índice estacional.